A continuación, cree solamente. Es en medio de la crisis donde las cosas imposibles empiezan a suceder. Ahí las cosas ilógicas cobran sentido y generan un cambio. Este es el momento de escuchar historias imposibles, momento de ver cambios, momento de experimentar tu milagro. ¿Cómo? Cree solamente. Hay eventos en la vida que nos sacuden, situaciones, momentos que nos hacen sentir desorientados, sin rumbo, sin dirección. A veces incluso puede que tengamos el impulso de huir, de escapar. Pero como cristianos sabemos que cada prueba es una oportunidad de descubrir quiénes somos y cuál es nuestro propósito. Bienvenido a un nuevo episodio de Cree Solamente. Mi nombre es Natalia Henao. En este programa conocemos historias de vida de personas comunes como tú, como yo, que quieren contarnos todo lo que Dios ha transformado sus vidas. Historias de momentos difíciles, de superación personal, de resiliencia. Hoy nos acompaña Angel Martínez. Angel, ¿cómo estás? Hola Natalia, mucho gusto. Muy agradecido por la invitación, esperando que sea de bendición para muchas personas. Muchas gracias a ti por estar aquí. Más bien, bueno, cuéntame un poco sobre tu familia. Actualmente yo vivo con una hermana, pero somos en total 4. Somos 2 hombres y 2 mujeres. Ok. Cuéntame cómo ha sido el vínculo con tu papá. ¿Cómo te llevas con él? Cuando, bueno, no tengo una relación con él actualmente. Ok. Yo desde que yo tengo memoria, a los 10 años aproximadamente, él nos abandonó. Entonces, creo que fueron circunstancias donde hubo muchos problemas. Él tomaba, escuché que andaba con mujeres, pero prácticamente crecí en un lugar sin papá. Ok, vayamos un poco al principio. Cuéntanos cómo fue tu infancia. Cuando yo tengo memoria de ciertos aspectos, ciertas cosas de mi infancia. Yo crecí en un lugar, en un ambiente donde era pobreza, donde hubieron muchas necesidades. Usualmente había mucha drogadicción, había delincuencia. Desde pequeñito he tratado como de superarme en la vida. Sin embargo, ciertas circunstancias impidieron muchas veces mi crecimiento emocional y espiritual. Tuve una infancia dura porque a mis aproximadamente 10, 11 años tuve como un abuso sexual de parte de un adulto, de un hombre. Fue una infancia donde yo iba a la iglesia, pero siempre tenía como esa necesidad y nunca fue saciada. Entonces fue realmente una infancia triste porque no encontraba la solución a mis problemas. Y yo trataba de ir a la iglesia para buscar la solución y no la encontraba. Comprendo. ¿Tú percibes cambios en este último tiempo? Digamos, ¿o sigue siendo parecido a cuando eras niño? Todo ha cambiado, Todo ha totalmente. cambiado. Todo ha cambiado. Imagínate que yo recuerdo que en mi infancia recibíamos muchos maltratos. En este caso, mi mamá, cuando se dejó de mi papá, tuvo varias parejas y esas parejas nos trataban muy mal. Siempre habían problemas entre ellos, se agarraban físicamente, eran personas que tomaban mucho
Y eso, y pues afectaba a mis hermanas y me afectaba a mí en gran manera. ¿En qué lugar vivías? ¿En qué lugar, digamos, dónde fue que tú creciste? ¿En qué lugar de Costa Rica? Yo soy de San José de Pavas y actualmente ahí fue donde yo crecí. Pavas es un ambiente, ¿Cómo lo describirías? sí, es un ambiente pesado en el área donde yo vivo actualmente, pero ustedes pueden ver contaminación por todos lados, sonora, contaminación ambiental. Yo vivo cerca de una quebrada donde pasan aguas sucias. em, También hay balaceras enfrente de mi casa. Una vez nos asaltaron, imagínate. Oh, Eh, estabas con tu mamá. Estaba con mi mamá, sí, y nos quitaron la casa. A nosotros nos quitaron la casa. A nosotros hubieron tantos conflictos con las parejas de mi mamá porque por donde vivíamos, por la zona, a tal punto que perdieron la casa. Entonces nos tocó vivir en un precario. La condición de un precario no es bonita porque hay demasiados problemas. Si no es con tu vecino, es con las balaceras. Si no es con las balaceras, eh, es con cualquier cosa. De hecho, ahí está cerca del aeropuerto Tobías Bolaños. Mucha contaminación, o sea, el sonido es muy fuerte ahí. A la par está la línea del tren, entonces pasa cerca el tren también. Y detrás de un precipicio que está cerca hay un tajo que le llaman donde crean bloques, cemento de construcción y el olor es muy fuerte. Entonces, Sí, claro. o sea, yo crecí en un entorno fuerte, fuerte tanto para un emocional, niño. con problemas, eh, y fue muy doloroso para mí, fue muy doloroso porque eso es apenas Ok. de las cosas físicas. Cuéntanos un poquito cómo era ese vínculo con tu mamá, cómo te llevabas con tu mamá. Eh, es interesante porque mami siempre nos llevó a la iglesia, siempre nos llevó a la iglesia, pero ya se salió de la iglesia. Oh, Entonces, cuando ella se salió de la iglesia fue triste para nosotros porque nosotros la miramos como una guerrera. Sin embargo, ella buscaba todo el tiempo en la manera en que nosotros nunca faltara por lo menos algo de comida. Entonces, ella se iba tarde, llegaba cansada. em, Ella fue mi ejemplo de lucha y superación y aún así Dios permitió hacer de que volviera a la iglesia. Entonces, mi vínculo con mi mamá fue muy bonito. Al principio, cuando era niño, no recibí muy buena educación de ella porque no la tenía. Ella llegó de escuela. de la escuela. Em, Tuvo maltrato de sus padres. Entonces, eso influía mucho en la educación de nosotros porque ella nos pegaba y cuando nos pegaba con cables de plancha, Con lo que con lo tuviera que en la tuviera a mano. mano, con palo, con lo que sea. Ella fue madre joven, muy joven. Ella fue madre al joven a los 15 años, tuvo mi hermano mayor y yo soy el segundo. Después tenemos a mis dos otras hermanas. Ok, ¿cómo la recuerdas a ella siendo madre tan joven? Luego, ¿cuánto te llevas tú con tu hermano? 2 años, todos nos llevamos 2 años de diferencia. Mi hermano mayor, yo tengo actualmente 25, mi hermano mayor tiene 27 Ok. y mis hermanas menores tienen 2 años ¿Y menos. cómo te llevas con tus hermanos? Es una bendición. Retos, complicaciones, pero siento que mi relación con ellos ha mejorado después de tantas pruebas, después de tantos problemas que hemos tenido. De hecho, eh, uno de ellos tuvo complicaciones también. Él estuvo en la cárcel. Ok. Mi hermano mayor, Carlos, y eso fue uno de los detonantes también muy fuertes para mi familia, ya que nosotros teníamos que ir a visitarlo constantemente. El ambiente de una cárcel no es muy, muy bonito. Eh, Realmente es doloroso ver a un hermano en la cárcel, donde sabes que ahí le puede pasar cualquier cosa. Hay más droga dentro incluso en la cárcel que afuera. Hay tantos Que lo que pleitos uno se imagina, que lo ¿verdad? que uno se imagina. Uno piensa que es un centro como de rehabilitación cuando en realidad
es más pesado de lo que uno se imagina. De hecho, uno, desde el momento que pisa ahí es un terreno pesado, entonces es muy, muy complicado. ¿Cómo fue para tu mamá ese año que Carlos estuvo preso? Vieras que fue doloroso, doloroso porque ella nunca experimentó eso con ningún familiar. Claro. Fue la primera vez. Eh, Ella iba a visitarlo. Ella iba a visitarlo constantemente, siempre le preparaba su comidita, le preparaba lo que le gustaba. Y Carlos, mi hermano mayor, en ese instante tenía que protegerse ante las personas más de alto rango ahí, ¿verdad? Para que no le hicieran daño, para que no le hirieran. Entonces, sí es muy, para mi mamá fue muy doloroso saber que estaba en un lugar donde en cualquier momento ellos se agarraban. Podía pasar cualquier cosa. Y mi hermano le costaba dormir, conciliar el sueño porque tenía que tener por lo menos algo, una herramienta con la que se pudiera defender. Entonces, imagínate, él nos contaba eso por llamada. Y nosotros viendo esa situación, nosotros jóvenes, eso fue hace poco también, un par de años, pero para nosotros sí fue duro ir a visitarlo, saber de que la vida le cambió a él y la vida nos cambió a nosotros, fue muy pesado. Claro que sí, me imagino. Sí. ¿Tienes abuelos? Sí, tengo dos abuelos de parte de mi mamá, de parte de papá no los conozco. Ellos, imagínate, tuvieron muchas adicciones, adicciones al naipe, donde ellos jugaban todo lo que tenían, sus prendas, su casa la jugaron y la perdieron. Eran viciosos con el alcohol. Imagínense, adultos mayores en ese vicio. Imagínate que cuando ellos estaban en la casa, ellos tenían propiedades, tenían carro y todo lo perdieron por el vicio del alcohol, por el vicio del naipe, que de hecho a cierto punto eso afectó a mi mamá, porque a mi mamá también a veces le gustaba jugar de eso, pero logró pararlo. Entonces, nosotros crecimos en ese mismo precario y dentro de esas circunstancias ellos perdieron la casa y la perdieron y llegaron a amenazarlos de que tenían que irse de ahí jugando, ¿verdad? Entonces fue doloroso para ellos esa etapa. Y no solo para ellos, para ti también, lo Para de nosotros. tu hermano, lo de tus abuelos. ¿Cómo hiciste tú para no dejar la escuela? De hecho, sí, era muy doloroso para mí porque yo, como les comenté, ¿verdad? De este abuso, yo tenía como un problema con identidad, tenía sentimientos de culpa, tenía sentimientos de que no sabía por qué existía, no tenía propósito. En la escuela fue algo diferente, porque tal vez yo decía, voy a superarme en la vida, quiero ser diferente, y traté de poner tanto empeño, de tener buenas notas, ¿verdad? Hasta que logré graduarme. Sin embargo, no fue fácil, porque a veces no tenía cómo comprar los útiles, a veces no tenía cómo comprar los libros, a veces iba con el estómago vacío al colegio, a veces iba con los zapatos rotos, a veces iba con solo un lápiz. Entonces, y yo miraba a los demás y yo decía, pero ¿por qué esto me pasa a mí? Y de una u otra manera. La famosa pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Pero dentro del proceso, Dios hace milagros. Dios Así hace es. milagros. Luego del año en que tu hermano estuvo preso, ¿cómo fue la vida de tu hermano? ¿Tú estás en contacto con él? Sí, de hecho, nosotros vivimos muy cerquita, como a 300 metros de diferencia de casa, donde mi hermana menor vive con él y yo vivo actualmente con mi hermana mayor en otra casa.
Siempre estamos apoyándonos. Han habido conflictos, porque cada uno de ellos tiene conflictos que también a mí indirectamente yo decía que me afectaban en ese tiempo, ¿verdad? Problemas de parejas, problemas de relación, no hubo estabilidad nunca. Y uno dice, wow, eso no es que se hereda, pero muchos comportamientos se repiten. Entonces, eh, eh, él pudo, cuando salió de la cárcel, tuvo mucho miedo de que no podía caminar en la calle con seguridad, le costó encontrar trabajo. Entonces fue un completo desafío, tanto para ella, para él y también para mis otras hermanas. Imagínate que una de ellas a los 17 años fue abusada sexualmente. Ay, Entonces tuvo un bebé y gracias a Dios logró tener al bebé. El bebé tal vez eh, como unas situaciones especiales, pero se ha logrado adaptar, porque creo que tiene autismo. Ujú. Pero mi hermana, imagínate que tuvo ese abuso por un adulto mayor como de 50 y pico de años. Eh, y fue un abuso eso fue doloroso para mi mamá, fue doloroso para para toda mí, la para toda la familia. familia. eh, y ha sido muy, muy pesado el saber de que el hombre tiene que pagar, Claro. ¿verdad? Entonces eso estaba en proceso judicial hasta hace poco, que se dio un poco la respuesta. Angel, tu mamá tuvo que afrontar muchas responsabilidades también. ¿Cómo hacía ella para afrontar todo esto en medio de tantas situaciones? Mi mamá, antes de su transformación, ella iba a bailar, Ujú, nos dejaba muchas veces en la casa solos. ujú. Eh, le gustaba un poco tomar, pero más que todo era de ir a bailar o retirarse a bares, ir a bares, estar ahí, y tal vez era su tiempo en que ella dedicaba su alegría, digamos, en ese instante. Pero de una u otra manera, ella trabajaba bastante por llegar el sustento, para que llegara el sustento a la casa. Entonces, sí, yo veo a mi mamá como una guerrera. Me imagino que extrañas mucho a tu mamá. Sí, la verdad que sí, porque ella falleció hace 10 meses aproximadamente. 10, 10 11 meses. meses, el año pasado, En- 2000. Sí, ella falleció ¿Cómo? de una aneurisma cerebral en el cerebro, una vena se le Ay, reventó, Angel. y todo eso fue por un montón de desenlaces que habían. Imagínate que contándote con lo de mis abuelos, ellos se endeudaron y andaban prestando a todo el mundo, que mi mamá, de donde no tenía, buscaba y todas las cosas y se los daba. Entonces era indirectamente parte del estrés. Mi hermano Carlos para ese tiempo se fue para Estados Unidos, Ujú, ilegal. ok. Entonces él tuvo que pasar por contenedores, él tuvo que viajar ilegalmente, expuesto a maras, estar expuesto en todos los países que tuvo que transcurrir, al peligro de su vida. Ujú, Y tú como madre tal vez debes de sentir sí. eso, ¿verdad? Que eso es doloroso. Entonces imagínate mi mamá en ese instante también preocupada por mis abuelos, por mis hermanos, Claro, eran muchas situaciones. la situación actual de mis hermanas. Ujú. eh, Siempre se preocupaba por uno, ¿verdad? Entonces todo eso en mí también, antes de que pasara la muerte de mi mamá, desenlazó un montón de adicciones, un montón de problemas, como, como yo sentía culpabilidad después de mi abuso. Yo me refugié en la pornografía, en la masturbación. Yo me refugiaba en el servicio en la iglesia, como que alguien me notara, me hiciera saber de que estoy ayudando, de que véame. Siempre trataba de buscar como ese empeño de ayudar, 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 pero no tenía realmente un sentido de vida, porque volvía a caer y me volvía a sentir mal. Eso fueron años, Ujú. años de culpabilidad, de esclavitud,
Imagínate que tantas circunstancias que uno dice, wow, todo esto me afectó emocionalmente, espiritualmente, físicamente. Entonces, fueron tantas situaciones que también incluso llegué a tener adicción al celular. Imagínate, al celular pasaba tiempos, horas y horas y horas, pero de una u otra manera trataba de buscar una solución ante tantos problemas con mi familia, ante tantos problemas con mi vida, eh, buscar una solución donde no la podía hallar. Qué duro, Angel. ¿Cómo vives la ausencia de tu mami hoy? Eh, Antes de mi transformación, que de hecho siento que por estar en la iglesia a veces uno no es transformado, pero siento que fue hace Ujú. poco, incluso después de la muerte de mi mamá. Fue dolorosa ¿En qué mes fue que ella en falleció? marzo, En marzo. a finales de marzo. O sea, apenas va a ser Ajá, aniversario. ya casi se cumple el año. A finales de marzo fue doloroso porque yo sentí que mi mundo Sí, se se derrumbó. derrumbó. Em, Fue de repente, eso fue inesperadamente. O sea, mami no sufría, que yo sepa, no sufría de nada. Y que te digan, yo estaba trabajando en ese momento en un call center. Cuando Ujú. recibo veo mi celular, un montón de llamadas, un montón de mensajes que dice que mi mamá se fue para el hospital, que mi mamá iba en el hospital. Entonces yo me fui directamente, yo salía hasta las 12 de la noche y a las 12 de la noche me fui directamente al hospital. Tuve la oportunidad de hablar con mi mamá y ella me decía, sí, hijo, yo nunca he tenido un dolor así. Ella me comentaba de que era algo rarísimo. Eh, yo estuve con ella, pude pasar tiempo con ella y con el tiempo, al siguiente día recuerdo que la logró visitar un pastor. Y después, al siguiente día, la visitó mi hermana. Y llegó una de las enfermeras y para hacer la prueba ella estaba en neurocirugía, vigilancia estricta. Ujú. Después la pasaron a neurocirugía. Se supone que, yo pienso que en el otro en el otro lugar ya es porque se está recuperando. Pero cuando llegó mi hermana no la vio reaccionar. Decía que raro que mi mamá no reacciona, que todo eso. Entonces llamó a las enfermeras, la enfermera le apretaron el pezón y le dieron vuelta y mi mamá no estaba reaccionando. Parece que le estaba dando como un segundo derrame o algo así. Ah, ya, ya. Entonces falleció. Ella falleció el viernes a las 8, 7, 8 de la noche aproximadamente, a nivel cerebral. Sí. Y a nivel de sus pulmones y a nivel de su corazón, falleció el día sábado a las 7 de la noche. Bueno, lo que nos has compartido hasta el momento, qué difícil, qué duro, que yo creo que uno en esos momentos tiene ocasiones donde piensa o siente que está perdiendo el rumbo. ¿Cómo influía Dios en tu vida en esos momentos en que uno siente como que está perdiendo el rumbo? Yo veo la manifestación de Dios en mi vida en gran manera, Ujú. de verdad. Aprendí que de las pruebas, de las enfermedades, de los problemas, uno se hace muy fuerte. Uno se hace muy fuerte. En medio del dolor, en medio de... Para ese tiempo estaba devastado. Me costaba comer. eh, Era complicado para mí lidiar con las personas porque quería quedarme en mi casa todo el tiempo. Quería estar Sumido en el teléfono, en el teléfono, en la cama, escapando. durmiendo, desaparecerme. Quería desaparecerme. De hecho, lo que yo hice, leí un libro que se llama Calma de Tatiana Henry, que me ayudó mucho a entender de que en el servicio yo podía encontrar sanidad. Fue así, en parte, fue así. Entonces me dediqué a servir, a servir, a servir, cosa que me ayudó bastante. Pero hasta hace poco logré de entender mi propósito de vida, mi propósito de vida. Entonces, sí sufrí bastante, pero veo la mano de Dios en mi vida que, que es difícil de expresar.
es difícil de expresar cuán bueno ha sido Dios conmigo, cuán bueno Dios ha sido conmigo. En esas circunstancias, yo sentí que perdí todo. Perdí a mi mamá, estaba sufriendo con mis problemas, pero ahí Dios me estaba probando y ahí Dios estaba tocando mi corazón. Fue doloroso, como te digo, pero hasta hace poco comprendí el propósito de cada una de esas cosas. Claro. ¿Crees, digamos, en todo este contexto que nos has compartido, tú crees que la iglesia es un lugar de contención para personas que tal vez han pasado situaciones similares a la tuya? La iglesia es un medio muy importante. Ujú. La iglesia es un medio muy importante donde uno llega a refugiarse, donde las amistades te brindan apoyo, oración. Pero en las personas y en la iglesia no está el amor, está en Dios. Cuando yo entendí que mi fuente, la fuente de la vida, la fuente de la existencia, la fuente del amor, es que te lo da constantemente, voluntariamente, desinteresadamente, viene solamente de Dios, logré entender cuán valioso soy yo, cuánto Dios me ama a mí, logré entender ese propósito de vida, que dependo de Él, mi vida está sostenida sobre Él. Ujú. Aprendí a través de unos seminarios de salud emocional llamados La Ley de la Vida, donde Dios me iba tocando, y dentro de las cosas que aprendí es que las cosas duelen, pues somos humanos, pero no hay que tomárselo personal porque todo en este mundo desaparece, todo en este mundo se va, todos morimos, Ujú. pero el único que permanece para siempre es Dios. Qué interesante eso que mencionas, porque muchas veces nosotros llegamos a un lugar, a una iglesia, y esperamos que todas las personas sean como unánimes en pensamiento, pero eso está fuera de la realidad. Y me parece muy bonito, muy interesante lo que dices, porque realmente nuestra mirada debe estar puesta en Cristo. Él es nuestro modelo a seguir, no las personas. Entonces, cuando ponemos nuestros ojos en las personas, ahí es donde nos decepcionamos. Sí. Y me parece muy bonito eso. Lo otro también que mencionas es la parte de la lectura, que leíste un libro. ¿Cuán importante es leer? Leer buen material que nos instruya? Porque mira que dijiste que leíste un libro, Calma, Calma. que acaba de salir hace poco, Sí, hace ¿es poco verdad? salió. En realidad, este año ha sido muy, muy devastador para la iglesia donde yo pertenezco, porque fallecieron como 6 personas, varios cercanos, personas que queríamos y apreciábamos bastante. Pero entendí que si uno tiene necesidades físicas, uno tiene necesidades de comer, Sí. de necesidades de dormir, pero muchas veces no prestamos atención a las necesidades espirituales. Y la mayoría de las enfermedades y de los problemas dicen que son 9 de cada 10 son problemas mentales. Entonces, eso dentro de la lectura y descubriendo la importancia que es aprender, encontré en la palabra de Dios, que es la principal, la fuente y el equilibrio para estar sano y libre. Cosa que yo no encontraba la sanidad, yo no encontraba la libertad, pero Dios me mostró el camino y yo alabo el nombre de Dios porque entendí que Él es la fuente del amor. Y Qué bonito yo eso. solo soy un canal, yo soy un canal, yo tomo de Él para poder compartirlo con los demás. Siendo tú el reflejo Exactamente. de el amor, te entristece todo lo que pasaste hoy en día. Aprendí que dentro de las pruebas es como un vaso, es como una botella que si se derrama, ¿qué va a salir de la botella? Va a salir tal vez enojo, tristeza, va a salir, todo lo que haya en la botella va a salir si se derrama. Entonces eso es a nivel interior. Como te digo, en cada momento que pasé, sufrí demasiado. Sí. Pero actualmente yo logré determinar que en cada momento que mi botella, mi corazón se desplomaba y yo reaccionaba de la manera en que yo reaccionaba,
era porque ahí tenía que mejorar y necesitaba colaboración de Dios. Entonces te puedo decir ahorita que Dios tiene el control de todas las cosas, que Dios es maravilloso, me abrió, me abrió puertas, cerró puertas, pero puedo entender cuán importante es lograr entender lo valioso que es uno y cuán importante es reconocer quién es Dios, porque si no conocemos a Dios, no nos conocemos a nosotros mismos, no vamos a poder encontrar el verdadero problema, porque entendí que a través de esos seminarios de la salud emocional, entendí que la causa de la mayoría de las enfermedades es por la falta de amor. Y yo, analizando mi perspectiva a través de la entrevista que estamos haciendo, logré entender, ¡bam! Mira, en todos los problemas que yo tenía no había amor. ¿Dónde estaba yo sujeto? ¿Dónde yo estaba? Tal vez yo participaba en la iglesia, tal vez yo veo la misericordia de Dios que me mantuvo en los clubes que fueron de gran importancia para mí, para mantenerme en la línea, en el camino. Pero yo digo, wow, cómo Dios me dirigió la vida entre tantos problemas y lograr descubrir de que todo pasa para fortalecerme en Él. Entonces es maravilloso saber a través de esta entrevista también de que yo era muy necesitado de necesidades espirituales, Claro. de libertad, de justicia, de respeto, de amor, que es el más importante, porque este mundo ofrece eso aparentemente, pero es por eso que yo me aferré mucho tal vez al amor de mi mamá, no digo que es malo, Claro. entonces por eso me desbastó, me rompió. Mira, ahorita nosotros acabamos de pasar una pandemia donde perdimos muchos seres queridos, perdimos muchas personas que amamos, que todavía ese sentimiento de amor está ahí. Y ahorita vamos a hacer una pausa, pero al regreso de la pausa yo quiero que nos cuentes un poquito de cómo hiciste tú para para ir superando todo esto que te ha ido, que te sucedió. ¿Está bien? Está bien. Vamos entonces a ir a una corta pausa y ya regresamos. Muy bien, amigos. Regresamos con una historia increíble, increíble que nos ha contado Angel, y no es cualquier historia. Eso que él nos ha compartido es la historia de su vida, y ahorita precisamente me estaba comentando sobre un seminario que tú llevaste, y yo quiero que le cuentes a nuestros amigos qué era ese seminario, de qué trataba. Yo recibí un seminario llamado La Ley de la Vida. 2 doctores, uno que es de Rumania y el otro que es de Estados Unidos, vinieron aquí a Costa Rica a dar esos seminarios de salud emocional, explicando la causa de nuestras enfermedades. Todas las enfermedades tienen algo en común, donde el doctor Horst Müller y también el doctor Mark Sandoval fueron utilizados, fueron canales de Dios, donde yo pude descubrir realmente qué hay en mi mente, o sea, saber cómo pensar. Aprendí mi parte emocional, mi parte espiritual, cuán importante es, y esos seminarios duraron una semana. Una semana, en la mañana, en la tarde, estuvimos como en un lugar llamado El Refugio, y en ese lugar nosotros nos capacitamos en las mañanas, recibíamos seminarios. Después, después del almuerzo, recibíamos otros seminarios. Entonces, pasábamos así durante toda una semana, recibiendo seminarios como, por ejemplo, por qué nos enfermamos, nuestra verdadera identidad, la causa de la disfunción, conociendo un poco sobre de dónde viene la chispa que nos produce a nosotros pensar. Entonces, teniendo control primeramente de nuestros pensamientos, del resto, en mi espiritualidad, el cuerpo automáticamente va a trabajar. Entonces, en esos seminarios pude entender cuán valioso yo era, cuán valioso que
entre miles y miles de galaxias, entre miles y miles de estrellas, como la arena del mar incontable, Dios me escogió a mí. Y esa identidad tal vez yo la escuchaba, me la habían repetido, pero nunca fue tan palpable como en esas 2 semanas. De hecho, Comenzaste a entender tu valor. comencé a entender mi valor, que yo era importante ante los ojos de Dios, porque el pecado, la causa de mis problemas, me alejaban de Dios y me hacía esconderme de Dios en vez de ir a buscarlo. Pero Él siempre, Dios, era tan amable y tan bondadoso que llegaba a buscarme a mí. En esos seminarios pude entender cómo es Dios, quién era realmente Dios, y entendí que sus cualidades más importantes, que todos las conocemos, que es el amor, es que Él nos da la libertad y el respeto. Un 100%, somos 100% libres y somos 100% respetados por las decisiones que nosotros tomamos. Y ese amor fue lo que me permitió a mí adentrarme más a la sanidad por fe, a la sanidad emocional, y siento ahora que yo soy libre en Cristo Jesús. ¿Sabes una cosa, Angel? Me llama mucho la atención y es algo que me ha gustado mucho y que he tratado de entenderlo, y es la relación que existe entre la parte física, entre la parte emocional, entre la parte espiritual. Es increíble, es increíble. De hecho, cuando no estamos bien, por ejemplo, emocionalmente, comienza a pasar algo físicamente. ¿Verdad que sí? De hecho, eso lo aprendí ahí De hecho, y fue ajá. increíble. Fue increíble. Porque ahorita me diste una pincelada de eso y yo dije, sí, o sea, tiene mucha relación. Uh-huh. Ahora, ¿han salido planes después de este seminario? Porque hay que compartirlo. Ese fue mi primer llamado. Yo le llamo tres llamados subieron, Okay. pero ese fue uno de los principales, porque entendí que yo tengo que compartir con todos lo que me sucedió a mí. Y te estoy diciendo que esto fue hace un par de meses. No fue así como... fue hace poco. Fue sí, hace poco. Es reciente. Fue reciente, donde yo entendí la ley de la vida, ¿verdad? En este caso, que el caminar dentro de los parámetros de la salud, pero especialmente emocionalmente o espiritualmente hablando, Uh-huh. si mi espíritu, mis necesidades espirituales están bien, mi cuerpo va a estar bien. Entonces, y eso es Dios. Dios quiere que nos da sus leyes para que nosotros estemos bien, no nos salgamos ni nos vayamos, ni muy a la derecha porque Él te atrae, y ni muy a la izquierda porque Él te atrae. Él quiere que nosotros estemos bien. Y cuando yo aprendí eso, iba descubriendo que nosotros realmente no somos lo que creemos ser, Uh-huh. porque mi identidad se identifica como hijo de Dios, y yo lo logré reafirmar. Yo tengo la necesidad de compartirlos con todos. Entonces, eso fue para mí algo que me llenó, que me emocionó, y la verdad de que no tengo palabras de expresar cómo Dios transformó mi vida a través de sus canales de bendiciones, a través de sus seminarios, pero también ahora que yo salgo a la calle, que yo lo veo en mi familia, yo digo, está enfermo y es porque no tiene amor. La perspectiva de vida cambia. Mi perspectiva La cambia. óptica cambia. ¿Verdad Exacto. que sí? Y yo digo, entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Tomar del amor de Dios para compartirlo con los demás. ¿Sabes una cosa, Angel? No fue casualidad que tú estuvieras recibiendo ese seminario. Uh-huh. Dios te llevó. Uh-huh. Y yo puedo percibir en ti que mucha paz. Sí. Siento que tienes mucha paz. Antes, si yo no fuera recibido tal vez esta luz que al final está en la palabra de Dios, probablemente yo no sé qué fuera pasado con mi vida, porque estuve tan expuesto a la droga, estuve tan expuesto a la delincuencia, estuve tan expuesto a suicidarme, a quitarme la vida, estuve tan expuesto a hacer maldad, a hacer tantas cosas. Porque fue lo que viviste en el entorno en que creciste. Porque fue demás, lo que viví, claro. Sí, fue mi pan diario, se puede decir así.
pero entendí que mis pensamientos de culpa, de problemas, no son los pensamientos de Dios, porque dice que Dios tiene pensamientos de paz y de esperanza para cada uno con sus hijos. Y entender de que Dios no piensa igual que mí, yo dije, porque pienso, yo soy el que pienso así, pero Dios piensa diferente. Dios ya tiene visualizado mi futuro, Dios ya tiene visualizado eso, y eso es lo que a mí me ha permitido mantenerme en armonía con mi espiritualidad, con Él, porque una vez yo tengo esta información, tengo que cooperar con Él, tengo que mover, y eso es lo que me abrió las puertas ahora para compartirlo primero con mi casa. Logramos compartirlo en mi casa, ahorita estamos llevándolo en la iglesia, y si Dios lo permite lo vamos a llevar hasta otro país. ¿Te vas de vacaciones o es a compartir? Me voy por un año a Brasil. Oh. Sí, entonces yo no tenía ni un 5, no tenía planeado ir, pero sí tenía la necesidad como de servir y desaparecerme, porque todavía no tenía como en mí, no estaba todavía estaba la necesidad de comprensión, de amor y de libertad. Entonces yo lo buscaba en el servicio. Entonces yo intenté postular a uno de los viajes misioneros por un año para servir en la iglesia, pero no, me lo rechazaron. No logré aplicar. Posteriormente, a través de un contacto que Dios utilizó, me hicieron la entrevista, me volvieron a hacer todo el proceso y me ingresaron al grupo. Logré aplicar y yo dije, todos esos seminarios, todo lo que he pasado es la capacitación por la cual yo tengo que llevar ahora a otros el mensaje de salvación, porque la salvación no está en las personas, la salvación está en Dios, está en Jesús. Así es. Y sentir eso, esa experiencia, me anima a mí a no depender ni económicamente, porque yo estaba trabajando, yo bien podría haber recolectado y irme a pasear a Brasil. Pero a través de tantas circunstancias, dependí de Dios, que en menos de 15 días logré completar tanta documentación. Dios abría camino, Dios daba donadores, y yo entendí que yo no dependo de mí, dependo de Dios en todo lo que yo hago, en todo mi ser, en toda mi existencia, a tal punto de que mi fe tiene que estar basada en Él y desarrollarse. Y yo oraba en cada momento. Cuando me fui a la embajada por una identificación, a la embajada de Brasil, yo le oraba a Dios, ya no hay tiempo, pero tú encárgate. Y Dios hizo el milagro. Dios conmovió a la persona que me estaba dando la oportunidad de darme esa identificación llamada catastro de persona física uno de los requisitos para poder viajar a Brasil. Y la conmovió que me hizo el proceso, porque me dijo que hasta 10 días dura. Okay. Y que puede ser en otra fecha. Y al principio la vi negada, pero yo le dije a Dios, esto es tuyo. Si tú quieres que vaya, yo voy. Abrió las puertas para el tiquete. Yo no tenía ningún 5. A través de la colaboración humana, con la colaboración divina, logramos completar el tiquete. Yo sin trabajar, después de 3 meses, yo sin trabajo, o sea, es estar dependiendo de Dios. O sea, ya estás listo para irte. Ya estamos completamente listos y esperando la dirección de Dios. ¿Conoces a otros misioneros? Voy con una misionera que es de acá, solo que allá nos vamos a topar. Entonces vamos como separados, pero allá nos vamos a topar. Pero como te digo, Dios abrió, y la primera persona que me motivó también llegó y me dijo, tome, aquí está para su viaje. Así de la nada. Y yo sin ningún 5, tome, aquí está. Entonces entendí que yo dependo de Dios completamente, mi vida, mi salud, mi cuerpo, todo, que todo lo que pasa en esta vida, puedo sufrir, puedo tener aflicción, pero si mi espiritualidad y mi mente está conectada a Dios, no va a, o sea, yo solo me imagino en la cruz el control mental que tuvo Jesús en medio de que lo golpearon, en medio de que lo dañaron, en medio de tantos problemas, y que al final Él lo único que haya dicho, perdónalos porque no saben lo que hacen. O sea,
yo he pasado tantas cosas que en mi vida yo siempre le echaba la culpa a Dios. Yo me echaba la culpa a mí, victimizaba, yo le echaba la culpa a las circunstancias, yo le echaba la culpa a todo, pero entendí que tenía que pasar por todo eso para poder fortalecer mi fe, fortalecer mi espiritualidad y saber por qué yo estoy ahora compartiendo esto con ustedes. Y no solamente aquí en Costa Rica, sino también a otro lado. ¿Manejas el idioma? Para serte honesto, no. ¿Y no te da miedo enfrentarte a una cultura que no es la tuya? Es otra cultura Sí. totalmente diferente. El idioma, aunque tiene palabritas similares, es diferente. Sí. ¿Cómo vas a hacer? Al principio sí estaba como nervioso con eso, pero yo digo, no, Señor, encárgate tú, voy a aprender, estoy dispuesto a aprender, pero yo quiero servirte, entonces las limitaciones son mentales, entonces tengo que quitarme esa limitación y sé que tú me vas a dar la oportunidad de aprender el idioma, entonces yo quiero predicar en el idioma y Dios va a abrir puertas, entonces al principio sí estaba preocupado, pero después todo se lo dejé en las manos a Él y Él es el que está solucionando tantas cosas. Imagínate que es tan grande el milagro que Dios ha hecho en mí que no lo puedo expresar. Es difícil de expresar. Te veo muy feliz. Pero si yo lo puedo resumir, O sea, es con Dios. en medio de tantas situaciones, yo siento que este es el momento. Este es el momento que Dios ya tenía para que Angel fuera, no sabemos tu experiencia o tu vida, a quién puede ayudarle también a tomar fuerza y a ver que en medio de todo lo que nos pase, Dios está ahí con nosotros. ¿Sientes que este viaje es como una oportunidad para salir de del mundo donde te creaste y donde vives actualmente, que es difícil socialmente, es pesado, como tú dices? ¿Lo ves como una oportunidad para tener como también un cambio de... Cuando yo apliqué por primera vez y me fue denegada, yo tenía esa perspectiva. Ajá. Salir, desaparecerme, tantos problemas, mi mamá falleció, quiero servir a Dios, pero entendí que todo lo hacía para mí, para mi egoísmo. Wow. Lo que es contrario al amor, porque pensamos que es el odio, pero no, es el egoísmo. Y el entender de que yo quería beneficiarme, y el beneficiarse siempre es un error, porque muchas veces nos creemos Dios, nos creemos que tenemos el control, queremos controlar las cosas, queremos controlar a las personas. Pero cuando entendí que mi egoísmo, en ese egoísmo que yo tenía, Dios me lo rechazó, pero me dio una segunda oportunidad, entendí que yo voy allá para honra y gloria de Él, no por mí. No es una manera de escapar, porque antes sí lo vi como una manera de escapar, pero ahorita que con esta entrevista estoy descubriendo y me estoy reforzando más el propósito por el cual Dios me manda allá, que es predicar el evangelio a todo el mundo y a toda nación, tribu, lengua y pueblo, y demostrar la vida de Cristo, cómo me liberó a mí del cautiverio, del pecado, cómo me liberó y me sanó mentalmente, porque todo surge acá, toda la información surge acá. Fue lo que yo quiero compartir y lo que me permite experimentar más a Dios. Y sé que muchas personas lo van a lograr. Y por eso es que yo ya no me victimizo. Yo ya no me siento triste y culpable. Tal vez pueden ser circunstancias, porque todavía hay que mejorar, pero Claro. aprendí que si en el camino de mi vida yo llegase a tropezar y se permite que yo tropiece o reaccione a algo que no está de acuerdo con las cosas buenas, porque Dios es todo bueno, es porque tengo que mejorar esa área. Claro. Es porque tengo que trabajar esa área, porque Dios ya lo sabe. Yo soy el que no lo sé. Entonces, como yo no sé qué salió de mí, tengo que trabajar esa área. Por eso a veces queremos forzar a las personas y a veces se me complica a mí porque tengo todavía errores, tengo todavía Claro. problemas. Como decimos, yo siempre digo y siempre cuando mi papá, por ejemplo, me pregunta cómo estoy, yo le digo, en construcción. En construcción. Porque
es todos los días ir construyendo y estar en construcción, estar en esa, que el Señor nos vaya moldeando. Tú has sido parte de los jóvenes adventistas. Te pregunto, Angel, ¿cómo es para ti hoy en día ser un joven adventista en Costa Rica? Uy, qué pregunta muy buena, porque los jóvenes hoy están tan sumergidos a tantas cosas malas. ¿Por qué? Porque no conocen a Dios o porque no saben lo valioso que son, ¿O no valoramos? o porque no valoran o porque no saben realmente qué es lo que vale la pena de verdad. ¿Dónde está la fuente de su vida? ¿Dónde está la fuente de quien lo sostiene? Entonces yo viví así, una vida automática, una vida donde no tenía propósito. Yo me levantaba, iba a la universidad, estudiaba en la universidad y volvía a mi casa. ¿Qué estudiabas? Para hacer un paréntesis. Yo estudiaba inglés, Ok. bachillerato en inglés, pero yo dije, Señor, mándame, voy a pausar esto y si tú quieres que lo estudie, luego lo voy a estudiar. Angel, en medio de toda aquella situación, hiciste tu escuela, hiciste tu secundaria, pasaste a la universidad. Ajá. En medio de tantas situaciones, porque generalmente Sí. lo que uno ve con historias así es que doy 3 pasos atrás y me sigo en el mundo en el que me crié, en la atmósfera en la que estaba acostumbrado a pasar. Pero Sí. tú, o sea, el Señor siempre caminó contigo, siempre estuvo ahí Exacto. contigo, Y es ahí donde yo veo la porque en medio de perspectiva. tantas situaciones era para haber desistido y no, seguiste. Exacto, exacto. En cada perspectiva, imagínate que analizando todas las cosas, ahora yo digo, ¿cómo Dios se manifestó? Que ponía profesores y me daban los materiales para los libros. Me regalaban el uniforme completo, un bolso con cuadernos. En medio de tantas circunstancias, en la universidad logré tener la beca. En tantas cosas, Dios estuvo presente. Pero, pero los jóvenes hoy en día siento que no conocen a Dios como es. No saben su valor importante. Entonces por eso es que cometen lo que cometen. Y cuando yo logré, trataba de ir a la iglesia, servir a la iglesia y me sentía mal, logré ser director de jóvenes, logré ser director de muchas cosas. En medio de tantas flaquezas y de tantas dificultades, Dios me estaba preparando. Dios te estaba Dios me estaba preparando. preparando. Llegué incluso a, eh, a llegar a tener cosas que antes yo digo, solo la mano de Dios es el único que me ha logrado en medio de tantas dificultades poder obtenerlas. ¿Ves? Yo puedo, por ejemplo, digamos que hablo inglés, lo estudié en el INA, también aprendí un técnico en contabilidad, un técnico en crédito y cobro, pero todos mis logros en medio de las dificultades yo se lo debo a Dios. Yo le debo mi vida completamente a Dios, que creo que no bastaría con el hecho de ir a predicar. O sea, siento que no podría, porque Él ya pagó el precio por eso. Él ya pagó en la cruz todo ese mal que yo tenía y por amor Él me restauró. Y qué bonito que tú puedas ser de influencia también para aquellos jóvenes que están en una edad donde hay mucha energía. Entonces a veces no sabemos qué hacer con esa energía, ¿verdad? He escuchado mucho el dicho de cuando los niños pasan a la preadolescencia y luego a la adolescencia. He escuchado un término que la verdad yo no comparto mucho, es mi criterio personal, porque dicen la aborrecencia. Y siento que es una edad tan bonita donde pueden, bueno, se pueden hacer tantas cosas, ¿verdad? ¿Qué piensas tú de eso? De cómo se encaja a los jóvenes en qué pereza, ya hoy está así, mañana no quiere otra cosa. Tú que has tenido como esa cercanía con los jóvenes, ¿qué piensas de eso? Entendiendo todo el concepto, ¿verdad?, de la necesidad espiritual, Ujú. nosotros siempre vemos el comportamiento de las personas. Yo los comparo como un árbol. Ujú. El árbol tiene frutas, tiene hojas, y nosotros es lo primero que vemos.
que vemos en las personas, que vemos en los jóvenes, en los adolescentes específicamente, que es el comportamiento. Usualmente las hojas pueden estar marchitas, amarillas, o los frutos pueden estar podridos. Pero, ¿qué es lo que pasa incluso cuando nos enfermamos? Lo primero que se nos resetea es una pastilla, porque es lo que primero que vemos, es el síntoma. Pero luego de ir entendiendo quién soy, entendí que las ramas, que las frutas y las hojas no están conectadas simplemente por ellas, tienen ramas. Y esas ramas representan los comportamientos, las acciones que ellos realizan. Entonces ya esas ramitas comienzan a decir el comer, las acciones que realizan, todas esas cosas ya me están dando un amplio conocimiento de que tengo que bajar más. Después entendí que está el tallo, que las frutas y la rama no dependen de sí misma, hay un tallo. Y el tallo en este caso representa las necesidades de las personas. Y después nos vamos y tenemos las raíces, donde en las raíces encontramos las creencias. Y es ahí donde yo estoy seguro que está el problema de los jóvenes, de los adolescentes hoy en día, porque sus creencias están basadas en sus pensamientos, y sus pensamientos son de culpabilidad, de que no pueden, tal vez se sienten con baja autoestima, jóvenes que no pueden superar alguna adicción como yo la pasé. Entonces es en su creencia el problema, no en su comportamiento. Y después de entender esto, la batalla no es simplemente por las acciones, sino hay que ir más interno a sus pensamientos, a sus creencias. Y cuando entendí que aparte de sus creencias están las fuentes, ¿qué pasa si yo riego esa fuente, ese árbol, con gasolina? Probablemente el árbol se vaya a morir. Pero si mis fuentes usualmente incluso están en las personas, si mi fuente está en los objetos, en lo material, en las adicciones, mi fuente va a crear frutos malos. Entonces, cuando yo descubrí que mi fuente tiene que ser Dios, y es lo que motiva a los jóvenes, sus vidas cambian. Eso quería preguntarte. ¿Qué consejo bajo ese contexto le darías a los jóvenes que te están viendo en este momento y que tal vez hayan pasado por una situación similar? Déjenme decirles que no hay nada que nosotros no hayamos sentido que Jesús ya haya sentido. Todo lo que nosotros pasamos, yo creo que es un poco de lo que Él pasó, pero que hay alguien que te entiende perfectamente, es Jesús. Y es a mí lo que me da motivación de seguir en esta lucha, lo que me permite continuar y avanzar y entender de que no dependo de mí mismo, no dependo de los familiares, porque si mis familiares algún día fallecen, si yo termino mi carrera, si el pastor algún día fallece, si alguien fallece, todo va a acabar, todos vamos a morir. Pero el que permanece para siempre es Jesús. Y eso es lo que a mí me permite también motivar a los jóvenes a que ellos entiendan de que no importa cómo ellos hayan pasado, si sienten que tienen el pecado más grande del mundo, si sienten que su vida es un desorden, que su vida no vale la pena, que sienten que se levantan el día y sienten que no hay un propósito, y hay días decepcionantes y hay días alegres y hay días raros. No importa esa situación, sepa de que Dios ya conoce todo eso y que los pensamientos de Dios sobre él es tan maravilloso saber de que Dios piensa lo mejor de ti y de mí, porque Dios es amor. Dios y que conoce el fin desde el principio. Que conoce desde el principio al fin, y que yo no me imagino a un Dios que hable, que tal vez tenga odio o egoísmo, o que no sea fiel, que es un mal concepto que muchas veces tenemos de Dios, que Dios es un Dios autoritario. Entonces, entender y conocer a Dios a través de esos seminarios, que sale como nuevo paradigma en YouTube, o La Ley de la Vida, por el Dr. Horst Müller, hacen como que razone más en la palabra de Dios y entender que la palabra de Dios es mi fuente de luz, es mi estándar por el cual yo me tengo que medir para yo estar bien, tanto físicamente y espiritualmente, que la palabra de Dios es viva y eficaz.
Entonces, mi motivación a todos esos jóvenes y adolescentes es que encuentren su propósito en Jesús, en su palabra. Y cuando ustedes se den cuenta, todas las cosas que pasan alrededor Va a ser diferente. van a tener esa paz Va a como tener Dios me la dio. sentido. Exacto. Mira, Angel, yo soy sumamente agradecida de que tú hayas abierto tu vida, tu diario, para compartirlo con todos nosotros. Realmente admiro mucho la valentía que has tenido. De verdad que deseo que te vaya muy bien en tu viaje, que lo disfrutes y que realmente se cumpla el propósito de vida, que es que muchas personas reconozcan que Dios es Dios. Amén. Amén. ¿Ok? Bueno, yo de verdad estoy muy agradecida con Angel y yo sé que quizá hay alguna persona que esté pasando o que haya pasado una situación similar a la de Angel, pero quiero decirles algo. Nada está fuera del control de nuestro Dios. Angel, siendo niño, siendo adolescente, siendo joven, Dios estuvo con él y ahora podemos percibir esa paz que solo Dios sabe dar, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Siempre tenemos una oportunidad para seguir. Dios te está esperando. Amigo, nos vamos a ver en el siguiente episodio de Cree Solamente. Dios te bendiga. El milagro llegará a mi casa, a mi puerta tocará. No temo, yo creo solamente, no pierdo la esperanza y abrazo la paz con fe y creo solamente, el milagro llegará a mi casa, a mi puerta tocará. No temo, creo solamente, no pierdo la esperanza, abrazo la paz con fe.